Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor les acompañe siempre una vez más. Les invito a que se pongan cómodos con Biblia y cuaderno en mano para que puedan tomar apuntes de los textos que hoy vamos a citar y de los argumentos bíblicos, los cuales creemos que es el fundamento escritural para cada uno de nosotros, no solamente para fundamentar nuestra fe sobre la doctrina de la Trinidad, sino para poder refutar la herejía pentecostal unicitaria. Entonces vamos a continuar con nuestro tema, una fe responsable. Estamos compartiendo, amados hermanos, sobre la necesidad de que la fe de cada uno, de que la fe que cada uno profesa pueda ser una fe consistente con la palabra, pueda ser una fe con fundamento escritural, no solamente para enseñar, como es responsabilidad de todo discípulo de Cristo, sino también para poder hacer apología, para poder hacer defensa de nuestra fe. Tristemente nos encontramos viviendo, a nosotros nos tocó ser esa generación del final de los tiempos, y eso implica una serie de situaciones escatológicas. Eso implica una serie de peligros doctrinales de que íbamos a ser o que somos la generación que iba a estar expuesta a un tiempo peligrosísimo, porque era un tiempo donde iba a abundar las malas enseñanzas, donde iba a estar en su mayor auge el espíritu de error que hoy abunda dentro del cristianismo tal cual como lo conocemos. Nosotros somos parte de esa generación que necesita definitivamente poder tener una fe responsable, ¿sí? Nosotros somos parte de esa generación que necesita poder tener argumentos, que nuestra fe, que nuestra creencia no sea una creencia, que no sea una fe vaga, sino que sea una creencia, una fe, repito, que tenga sustento, que tenga peso, que tenga argumentos, que ustedes se puedan sentar a un diálogo apologético, a un diálogo para poder confrontar las mentiras que hoy se enseñan en muchas denominaciones autodenominadas cristianas evangélicas con la escritura. A eso nos referimos con una fe responsable, ¿no? Bueno, estamos compartiendo argumentos bíblicos que nos sirven a nosotros para poder establecer desde la escritura que la doctrina de la Trinidad sí tiene sustento bíblico y que son argumentos que nos sirven al mismo tiempo para poder refutar la herejía unicitaria con la cual han engañado a muchos hasta el día de hoy. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar esta clase estableciendo una verdad absoluta. Esa verdad absoluta tiene que ver con un término teológico, el cual es el monoteísmo, ¿sí? El cristianismo bíblico, ojo pues con lo que voy a ir hablando y por favor presten mucha atención y vayan tomando apuntes. Voy a tratar de hablar un poco más pausado de lo que normalmente hablo, pensando en los que están tomando apuntes, ¿sí? Entonces, por favor, presten mucha atención a esto. El cristianismo bíblico, no estoy hablando del que usted conoce, ¿no? Yo no estoy hablando del cristianismo que está fundamentado en todas las denominaciones, ¿sí? Que usted y yo conocemos hoy llamadas cristianas evangélicas. No estoy haciendo referencia a ese cristianismo. Hago referencia de manera enfática y directa al cristianismo que me presenta la escritura, ¿sí? Hago énfasis en el cristianismo
bíblico, en el cristianismo escritural, en ese cristianismo que tiene sus argumentos, su fundamento en la escritura. Ojo con eso. El cristianismo bíblico es estrictamente monoteísta, ¿sí? ¿Qué significa el monoteísmo? El monoteísmo, hermanos, es la creencia en un solo Dios. El monoteísmo es la creencia que enseña que existe solamente un solo Dios. Entonces, el cristianismo bíblico claramente es monoteísta, ¿sí? Nosotros como cristianos evangélicos que profesamos, que creemos y que defendemos la doctrina de la Trinidad, no defendemos, perdón, no, perdón, no defendemos la doctrina de la Trinidad porque sea una doctrina del catolicismo romano. No, defendemos la doctrina no porque nosotros nos identifiquemos como protestantes. No, defendemos la doctrina trinitaria porque es consistente con la escritura. Y eso es importante que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta porque cuando ustedes hablan sobre la doctrina trinitaria, siempre van a ver que quien defiende, perdón, el unitarismo y el unicitarismo, que son dos cosas completamente distintas. Nunca vayan a confundir el unitarismo con el unicitarismo. Entonces, siempre se van a encontrar con que tanto los unitarios como los unicitarios eh, dicen, hablan y enseñan que los trinitarios realmente somos católicos que nunca nos hemos o que nunca hemos renunciado al catolicismo romano. No, vuelvo y lo repito. Los que creemos y defendemos la doctrina de la Trinidad no la defendemos porque sea un asunto católico, apostólico y romano. No, creemos y la defendemos porque la doctrina es consistente con la palabra de Dios, ¿sí? Ella tiene fundamento escritural. Ok, entonces, repito, el cristianismo bíblico, ¿sí? Cuando se habla de sana doctrina con respecto a este asunto, el cristianismo bíblico es monoteísta. Creemos, creemos, el cristianismo bíblico cree que existe un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses. Existe realmente un solo Dios. Los textos bíblicos que podemos utilizar para establecer que realmente hay un solo Dios podemos encontrar en el Antiguo Testamento el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde dice el texto, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que es lo que se conoce como el Shema, que proclaman tanto los pentecostales unicitarios. Ahí tenemos un fundamento bíblico que establece que en el universo no hay dos ni tres dioses, hay un solo Dios. La doctrina trinitaria no cree que haya más de un solo Dios. Eso es un argumento bastante cantinflesco que utilizan los unicitarios para refutar a los trinitarios, ¿sí? La doctrina trinitaria, vuelvo y lo repito, no profesa, nunca ha profesado la existencia de más de un Dios. La doctrina trinitaria, la que se fundamenta en la escritura, es una doctrina 100% monoteísta. Es una doctrina que afirma, cree, afirma y enseña y defiende que Dios solamente hay uno, que hay un solo Dios
que no hay dos dioses, ni tres dioses, ni cuatro dioses. No, creemos, vuelvo y lo repito, que existe un solo Dios, como lo establece Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. En Isaías capítulo 45, versículo 5, ahí tienen ustedes otro texto que nos sirve como fundamento de que no existe otro Dios fuera del Dios de la Biblia. Isaías 45, 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. El otro texto lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. No hay más que un Dios. Ojo que eso es importante. Eso quiere decir, ojo, eso quiere decir que porque la Biblia establece en esos textos que solamente hay un solo Dios, eso quiere decir que la doctrina herética del pentecostalismo unicitario es cierta, es coherente con la escritura, es sustentable escrituralmente, ontológicamente o gramaticalmente desde la escritura. Definitivamente no. Esto establece que la Trinidad, ojo aquí con esto que les voy a decir, me siento un poco raro hablando tan pausado, pero lo voy a hacer para que los que tomen apunte lo puedan hacer. Lo que esto quiere decir, ¿sí? Lo que el contenido, digamos, de los tres textos que acabo de citar, lo que quieren decir es que la Trinidad no es triteísmo, no. La Trinidad no es triteísmo, amados hermanos. La Trinidad cree en un solo Dios. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad, bíblicamente hablando, es una doctrina 100% monoteísta. Cree en un solo Dios. De modo que quiero que esto lo tengan claro porque uno de los argumentos cantinflescos que utilizan los pentecostales unicitarios a la hora de tratarnos a nosotros como triniburros, ellos hacen una especie de burla diciendo que nosotros creemos en más de un Dios, que nosotros creemos en tres dioses, ¿sí? Pero vuelvo y lo repito, la doctrina de la Trinidad no cree en tres dioses y no cree en dos dioses. La doctrina de la Trinidad, vuelvo y lo repito y lo dejo claro para que todos lo comprendan, es 100% monoteísta. Esto establece que la Trinidad no es triteísmo, no creemos en tres dioses distintos, sino en un solo Dios. ¿Sí? Los trinitarios consecuentes con la escritura creemos en un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Creemos que hay y existe solo un Dios. Ahora bien, aquí es donde voy a entrar a darles textos bíblicos y argumentos que fundamentan desde la escritura lo que les estoy diciendo. Cuando vamos a la Biblia claramente, o en la Biblia podemos encontrar de manera clara que hallamos textos en la escritura que nos hablan de manera independientemente de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? En la escritura hallamos fundamento, valga la redundancia, escritural, que no se enseña. O sea, lo que les estoy diciendo es que la Biblia sí enseña, y ya vamos a ir a los textos para que ustedes lo puedan comprobar. La Biblia sí enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios.
Esta es la verdad que el pentecostalismo unicitario, con todo y que supuestamente recibieron la revelación del nombre de Dios, no ha logrado entender. ¿Qué es lo que no ha logrado entender? Que Dios no es una frase, no es una palabra, no es un concepto que hable o que haga referencia a una sola persona. Esto es difícil de comprender en una mente carnal porque Dios mismo, la deidad de Dios, es un misterio y de eso habla el Espíritu, de eso habla el apóstol Pablo. Entonces, vuelvo y lo repito. Lo que los pentecostales unicitarios no han podido comprender hasta el día de hoy es eso, que el concepto, el término, la palabra, la frase Dios no indica una sola persona. O sea, no es el nombre, no es el apelativo que indica una persona. No. Dios, Dios, Dios es un ser, o se tiene que entender, repito, por la escritura, que Dios es un ser, es una deidad. Dios, el concepto Dios es una deidad que está compuesta por tres personas. Tres personas son Dios. Las tres personas son un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia, amados hermanos, claramente nos expresa, nos enseña esto. Los voy a llevar a los textos bíblicos, espero tomen apunte de esto. Espero estén prestando atención para que aprendan y no se vayan a dejar enredar. Si ustedes no tienen fundamento en cuanto a su fe trinitaria, no se vayan a dejar enredar el día de mañana por un unicitario que respira, vive, desayuna, almuerza y come para llevarse de las congregaciones trinitarias a los que profesan una fe sana en ese sentido y llevárselos a su herejía. Ojo, porque mientras ustedes duermen, esa gente vive para eso, para llevárselo a usted para allá. Entonces, en esta enseñanza les voy a dar a ustedes los argumentos para que ustedes enriquezcan su fe en ese sentido, puedan fundamentar su fe en ese sentido, ustedes puedan tener claro, ustedes puedan estar firmes y que nadie los vaya a mover con argumentos humanos. Bien. Los voy a llevar a unos textos bíblicos donde la escritura claramente hace una diferencia. Ustedes van a encontrar sin ningún problema van a encontrar que la Biblia establece diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que la misma escritura, teniendo en cuenta que la Biblia, lo que ustedes llaman Biblia, ese compendio de 66 libros, ese canon que está compuesto por 66 libros que usted llama Biblia, no fue nada más ni nada menos que inspiración. Ojo, no es nada más ni nada menos que inspiración del Espíritu Santo, que es Dios, ¿no? O sea, ese libro no lo reveló un hombre, ese libro lo reveló Dios mismo. Ok, vamos entonces al primer texto. No los puedo llevar a todos los textos porque aquí me quedaría pues, hasta las 12 de la noche simplemente mostrándole los textos que hacen referencia a las tres personas. Pero les voy a dar simplemente varios textos donde ustedes pueden, a través de esos textos, sin ningún problema, tener una claridad de cómo la palabra de Dios llama a Dios al Padre, llama a Dios al Hijo y llama a Dios al Espíritu Santo, que es lo que les tiene que servir a ustedes como fundamento de que la doctrina trinitaria sí es una doctrina con peso escritural, que sí hay un fundamento escritural
que no es alguien, que no es que esto se lo inventó usted, sino que es que la palabra de Dios sí revela que la deidad de Dios es una deidad compuesta por tres personas. Juan capítulo 6, vamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25 al 27. Vamos allí. Juan capítulo 6, vamos a leer del versículo 25 al versículo 27. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, estaban refiriéndose a Jesús. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual, pongan cuidado a esto, pongan cuidado, la cual el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él, cuando Jesús dice la cual el Hijo del Hombre está hablando de él, ¿no? Él es el Hijo del Hombre. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre como el ser, como el hombre que iba a proporcionar vida eterna? Al Hijo del Hombre, que en el contexto es Jesús mismo. Ahí ustedes ya comienzan a ver que la Biblia es clara, amados hermanos, y que la Biblia ni se contradice ni es tan absurda como la interpretan los pentecostales unicitarios para fundamentar, para forzar a la escritura a que la escritura diga lo que ellos necesitan que la escritura diga para ellos poder sostener, para ellos poder mantener su herejía unicitaria. Aquí ustedes leen en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, yo, está diciendo Jesús, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y ahora él va a explicar por qué el Hijo del Hombre es el que iba a dar vida eterna. Y Jesús lo expresa de esta manera. Porque a este, o sea, a mí, es lo que está diciendo Jesús allí, porque a este señaló Dios el Padre. Listo. Ahí tienen ustedes claramente un texto. Y no necesitan ir a revisar contextos, hermano, porque yo entiendo perfectamente la importancia de interpretar un texto en su respectivo contexto y no sacar un texto de un contexto para inventarse un pretexto. Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que a veces se abusa de ese argumento, de ese principio de interpretación bíblica para enredar lo que no hay necesidad de enredar, hermanos. ¿Sí? Usted en ese versículo 27 simplemente entiende de manera clara que el que está hablando es Jesús y está hablando de él, que él era el que iba a dar vida eterna a causa de su muerte, a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario, y que él simplemente no hizo eso porque él un día se levantó y se inventó eso. No, él mismo le está revelando a sus discípulos que eso que él estaba haciendo, dice, yo fui señalado por el Padre, eso implica fui enviado por el Padre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, noten allí que allí Jesús hace una clara diferencia entre el Hijo del Hombre y el Padre. Ahí ustedes tienen que ir entendiendo y aprendiendo que el Padre no es Jesús y que Jesús no es el mismo Padre. Son personas completamente distintas, diferentes, amados hermanos. Son uno, pero en esencia, no haciendo referencia a una sola persona. Entonces, ahí ustedes encuentran que Jesús habla de él como el Hijo del Hombre y habla del Padre y lo llama Dios. Ok. Espero les haya quedado claro ese punto.
Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Ahora miren lo que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios. Es que nunca la iglesia primitiva, ni los apóstoles nunca creyeron en que había más de un Dios. Siempre se creyó en un solo Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. O sea, Pablo le está llamando Dios al Padre. No le está llamando Dios al Hijo, ojo. Pablo allí no le está llamando Dios a Jesús. Y Pablo allí no está llamando Dios al Espíritu Santo. Está llamando Dios al Padre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo. Ahí ya Pablo habló de otra persona completamente distinta al Dios Padre. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahí tienen ustedes otro texto donde Pablo llama Dios al Padre. Ahí tenemos dos ejemplos escriturales claros, precisos, concisos, que nos permiten nosotros establecer que Dios, que el Padre es Dios, sin ninguna duda. ¿Sí? El Padre es Dios. Pero cuando nosotros analizamos otros textos que hablan con respecto al Hijo del Hombre, o sea, que hablan de Jesús, cuando analizamos otros textos que hablan del Hijo de Dios, esos textos también expresan que el Hijo de Dios, que Jesús, que el Hijo del Hombre, también es Dios. ¿Dónde hallamos eso? Cuando ustedes van, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 1, allí es donde ustedes encuentran un texto muy claro, uno de los textos más claros que tiran por el piso la doctrina pentecostal unicitaria. Si bien, ojo con lo que les voy a explicar aquí, si bien ustedes no van a encontrar en la Biblia literalmente el concepto Trinidad, ¿no? Ellos hacen una burla cantinflesca, porque yo pienso que las burlas deben de ser con un fundamento, hombre. Pero ellos dicen, los triniburros, siempre que vos estás en un debate o estás hablando algo en contra de esa posición teológica herética, entonces una de las formas como ellos jocosamente se quieren salir y quieren, según ellos, ¿no? Según ellos, confrontar y refutar el trinitarismo, lo primero que te van a decir es, cítame un solo texto en la Biblia donde hable de la Trinidad. Y entonces ellos creen que ya eso es, ya con eso ganaron todos los debates y ese es el argumento, uno de los argumentos para ellos que es más letales, ¿no? Según ellos, contra la doctrina de la Trinidad. Entonces dice, muéstreme en Triniburros un solo texto donde la Biblia hable de Trinidad. Ok, cuando usted se tope con un personaje de esto, pues usted claramente le va a decir, mi hijo, venga, la Biblia no habla, no hay un solo texto bíblico donde usted encuentre literalmente la frase, el concepto, la palabra Trinidad. Pero entonces usted se le acerca así y le dice, mi hijo, venga, lo soba un poquito, ¿no? Antes de darle duro, lo soba un poquito. No le vaya a dar tanto palo. Pégale una sobadita primero. Y dígale algo como, mi hijo, venga, le digo una cosa. Si bien nosotros no encontramos en la escritura ningún versículo bíblico, ningún texto, donde hallemos de manera literal la palabra, el concepto Trinidad, mi viejo querido, eso no significa que la Biblia no exprese, no enseñe dicha doctrina, o que la Biblia no tenga el fundamento suficiente para expresar dicha doctrina. Y ahí es donde lo deberías llevar al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1,
Porque el apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, comienza su evangelio revelando la Trinidad. El versículo 1, el apóstol Juan revela la Trinidad en el versículo 1 del primer capítulo de su evangelio. Juan lo expresa de esta manera. En el principio, cuando nada existía, o antes de que todo fuese, o antes de que cualquier cosa existiese. Eso es importante que ustedes lean y logren comprender qué es lo que Juan está expresando cuando dice en el principio, ¿no? Porque es importante que ustedes entiendan esto, hermanos. Porque ustedes se van a topar con una herejía también que anda por ahí, que el Hijo fue creado por Dios, ¿no? Esa es una enseñanza de los unitarios. Por eso les dije que no vayan a confundir unitarios con unicitaristas o unicitarios, ¿no? Ustedes se van a topar con esa doctrina peligrosísima que enseña de que el Dios Padre creó al Hijo en algún momento del tiempo en la eternidad, cosa que no tiene sentido porque en la eternidad no hayas tiempo por ninguna parte. Bueno. Entonces Juan expresa y tira por el piso ese argumento y dice, en el principio era el verbo. Recuerden por favor eso, en el principio. Antes de todo, cuando todo comenzó, antes de que todo comenzara, en el principio, era el verbo, o sea, ya existía el verbo. Es importante que entiendan, y ese tema yo lo expliqué hace poco en la congregación, que espero que a ustedes les haya quedado claro ese tema ese tema de donde yo les expliqué, se me escapa esa palabra, no entiendo por qué, donde yo les explicaba que la persona de Jesús no fue preexistente. O sea, la persona de Jesús, Jesús como persona, como hombre, no existió en el cielo antes de que Dios se manifestara en carne. Me explico. Juan no está diciendo aquí, en el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Eso no es lo que Juan está diciendo. Recuerden que según Pablo en la carta a los Filipenses, Pablo establece que el que se hizo carne, que el que tomó forma de siervo, figura de hombre, el que se hizo ser humano, fue el verbo. ¿Sí? Ok. Entonces dice Juan allí, en el principio era el verbo. El verbo. ¿Quién era el verbo en ese contexto, en la eternidad, en el principio? El verbo en ese contexto era el Hijo de Dios, solo que en ese contexto no se llamaba Jesús, era el verbo, ¿sí? Y esa palabra verbo es una palabra muy interesante porque implica la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es importante, lo que les voy a explicar aquí es importante que ustedes lo entiendan y ojalá lo memoricen porque cuando te topas con un unicitario terco, te va a explicar, te va a coger este versículo bíblico y te lo va a coger como cuando vos coges un trapo mojado y necesitas escurrirlo para que ese trapo te pueda secar. Y entonces tomas el trapo o una toalla y le das vuelta hasta que logres sacar hasta la última gota que el trapo tiene y luego lo soltás para poderlo usar. Eso es lo que muchos unicitarios hacen con ese versículo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Cómo ellos cogen ese texto y lo tuercen. Entonces ellos te lo van a explicar así, de esta forma. Ellos te van a decir, ese texto de Juan no habla por ninguna parte y no es un fundamento. Juan ahí no está hablando de que Dios es tres personas distintas, ¿no? Lo que Juan está diciendo allí es, en el principio era el verbo. Entonces ahí comienzan a tergiversar lo que Juan está diciendo. ¿Y cómo lo hacen? Recurren a una analogía muy simple y es una analogía completamente humana, es un razonamiento humano.
Entonces te van a decir, ¿qué es el verbo? El verbo en el contexto es palabra, ¿sí? Entonces, en el principio era el verbo, era la palabra de Dios. El verbo allí no es el Hijo de Dios. Juan simplemente está diciendo que en el principio Dios tenía palabra. Entonces, automáticamente te van a poner a vos como ejemplo. Vos tenés palabra, ¿cierto? Hable. Entonces te van a poner a así, claro, mire, usted habla, pero no quiere decir que su palabra, que la capacidad que usted tiene de hablar, es una persona completamente distinta a usted. No. El verbo está en usted, la palabra está en usted. El verbo, la palabra es usted mismo. Wow. Y si usted no está fundamentado, eso lo va a poner a patinar. Porque créanme que ha puesto a patinar a muchos. Se los digo por experiencia propia. Eso ha puesto a patinar a muchos. Claro, si usted no tiene fundamento, usted se va a quedar pensando y va a decir, claro, claro, no, tiene sentido lo que ellos están diciendo. Claro, el verbo era la palabra. Y claro, yo tengo palabra, tengo capacidad de hablar. Pero el hecho de que yo tenga palabra, que yo tenga verbo, no quiere decir que mi palabra, no quiere decir que mi verbo sea una persona distinta a mí, ¿no? El verbo soy yo mismo. La palabra hace parte de mi ser. No, no es otra persona. Y te ponen a patinar si no entiendes eso. Ok. Entonces, vuelvo no a lo que piensan ellos, sino a lo que dice Juan, lo que está expresando Juan en ese capítulo. En el principio era el verbo. Si Juan hubiera omitido y el verbo era con Dios, sino que Juan hubiese escrito, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, esa, 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 ese fundamento unicitario fuera consistente con la escritura. Pero es que Juan, antes de decir que el verbo era Dios, claramente presenta una posición donde claramente el verbo, lo que Juan revela allí como verbo, ¿sí? Lo que Juan revela como verbo no es la misma persona de Dios Padre. No es la misma persona de Dios Padre. ¿Por qué? Lo voy a leer de seguido. En el principio era el verbo. Ya, el verbo, alguien. Alguien al cual Juan, por inspiración del Espíritu Santo, llama verbo, que es palabra, la palabra, y eso usted lo puede lo puede comprobar con la misma Biblia. Claro, eso es comprobable. La Biblia se interpreta sola. Usted puede comprobar que quien habló en el Génesis y quien creó el universo fue el verbo, la palabra de Dios. Posiblemente se le llama verbo, no estoy diciendo esto como una verdad absoluta porque no tengo el fundamento escritural, pero yo pienso que el verbo, Juan llama verbo, o el Espíritu Santo inspira a Juan a que establezca al Hijo y lo llame como verbo porque quien creó el universo, o el universo fue creado por la palabra del verbo. Quien creó el universo fue el Hijo de Dios, no fue el Padre, para que me entiendan. O sea, el Hijo se manifestó en la creación como la palabra de la deidad. No sé si me están entendiendo. En el principio era el verbo. Ese, vuelvo y repito, ese alguien, esa persona que Juan revela como verbo es completamente distinta al Dios Padre. ¿Cómo expresa eso Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Juan no dice que el verbo era el mismo Dios. Lo dice al terminar el versículo. Y el verbo era Dios. Ahí es donde entendemos por la escritura que lo que Juan está revelando allí son dos personas de la deidad. Allí Juan no está hablando del Espíritu Santo. Juan está hablando solamente de dos personas de la deidad. Está diciendo que el verbo no fue creado por el Padre, porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios.
estaba con Dios, al lado de Dios, con Dios. La palabra griega que aparece allí claramente hace una referencia a dos personas completamente distintas, que comparten esencia, pero que son completamente distintas. Y el verbo era con Dios, y ahora dice, y el verbo era Dios. Lo que Juan está diciendo allí es que el verbo estaba con Dios, era una persona, era alguien aparte de otra persona que Juan llama Dios, haciendo claramente referencia al Padre, pero Juan no dice que el verbo no era Dios, sino que en el principio era el verbo, o sea, a él nadie lo creó, el verbo es coeterno con Dios. El Padre nadie lo creó, estuvo siempre con Dios y él también era Dios. Allí, repito, claramente ustedes pueden tener un argumento claro de que la Biblia expresa de manera clara que el Hijo es Dios también, ¿sí? El verbo era Dios. Ok, vamos a otro texto. Vamos al mismo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 27. Es que el tiempo se pasa volando, hermanos. Wow. No sé por qué si a ustedes les pasa también, pero cuando yo me meto a leer y a meditar en lo que estoy leyendo y a tratar de entender, de comprender lo que estoy leyendo, el tiempo me pasa volando, uno no se da ni cuenta. Juan capítulo 20, vamos a leer del versículo 27. Vamos a leer el verso 27 y el verso 28. Espero que todos tengan allí su Biblia. Dice el texto, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ya saben ustedes cuál es el contexto de ese texto, ¿no? Jesús se le había aparecido a sus discípulos, todos creían, pero Tomás no quería creer. Tomás quería palpar, quería tocar, ¿no? Y cuando Tomás lo hace, dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De modo que des en cuenta que en ese texto Jesús no se escandaliza porque Tomás lo está llamando Dios. Jesús no le dice, no, mijo, no me llame Dios, que yo no soy Dios, el Dios es mi Padre, o Dios es solamente uno y está allá arriba, ¿no? Yo soy simplemente un hijo de hombre, yo soy un ser humano, yo simplemente soy Dios encarnado, pero yo no soy Dios, Tomás. No, Tomás, cálmate, no. Jesús recibe eso. No refuta a Tomás en ningún sentido con respecto a lo que Tomás le está diciendo, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás está llamando Dios a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a otro texto. Vamos a mirar cómo Pablo también llama Dios a Jesús. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Wow. Dice Pablo allí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, no tenemos ningún problema con eso. La Biblia nos da los textos bíblicos, nos permite el argumento escritural para que nosotros entendamos
para que nosotros entendamos claramente que Jesús es Dios, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Quiero que vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer para que lo entiendan un poco mejor. Leámoslo desde el 5, del 5 al 8. Primera. Hebreos capítulo 1 del 5 al 8. Miren lo que dice la carta del escritor a los Hebreos. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. A ninguno. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Repito, a ninguno. Dios nunca llamó hijo a ningún ángel. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Verso 8. Con respecto al Hijo, a Jesús. Verso 8. Mas del Hijo dice, espero estén entendiendo lo que están leyendo, hermanos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Miren cómo el escritor a los hebreos cita una palabra donde en esa palabra claramente hace una referencia al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Entonces, no tenemos problema con eso, ¿sí? La Biblia presenta de manera clara que Jesucristo es Dios. Los trinitarios no negamos esa verdad porque sería irnos en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios reveló a través de su palabra. Entonces, ahí tienen ustedes algunos ejemplos bíblicos donde la palabra llama a Dios al Padre y también llama Dios al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de seguir, quiero sumarle a esta argumentación bíblica uno de los textos que utilizan los pentecostales unicitarios para enseñar que Jesús es el mismo Padre. Quiero que vayan al texto en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos a leer del versículo, vamos a leer del versículo, leámoslo desde el 1, ¿vale? Leámoslo desde el 1 para que ustedes se puedan empapar bien del texto en su contexto inmediato. De lo que ustedes van a leer en ese libro de Isaías, capítulo 9, del versículo 1, es donde Isaías habla acerca del nacimiento y del reinado del Mesías, del Hijo de Dios, ¿no? Entonces dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, escribe Isaías, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Este es el texto, ojo por favor aquí,
que este es el texto que utilizan los pentecostales unicitarios como caballito de Troya, y ellos creen que este es el texto que ningún trinitario puede explicar. Ellos dicen, con este texto tumbamos la argumentación de los trinitarios. Versículo 6. Porque un niño, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, está hablando Isaías de Jesús, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ojo, consejero, Dios fuerte. Entonces ahí es donde el unicitario dice, mire que Isaías está llamando a Jesús Dios. Es que nosotros no tenemos problema con eso. O sea, eso para nosotros no es ninguna revelación. Claramente Isaías está llamando a Jesús Dios. Ya lo vimos en el Nuevo Testamento como Pablo, en su carta a Tito, como el escritor a los Hebreos, llama a Dios, perdón, llama a Jesús Dios. Como Tomás llamó a Jesús Dios. No tenemos problema con eso. Aquí no hay nada raro. Isaías está llamando a Jesús Dios. Entonces dice, miren lo que dice el texto. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces ellos dicen, ya, ahí se fue al piso la doctrina trinitaria, porque Isaías está diciendo que Jesús es el mismo de Padre eterno. Basura, eso no es lo que Isaías está diciendo por ninguna parte. Cuando ustedes van, voy a llevarlos al texto original para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es la palabra en el griego koiné original? Perdón, griego no, hermanos. Cuando ustedes van al texto original en hebreo, el texto se escribió en hebreo, discúlpenme, no en griego. Cuando ustedes van, ahora, yo no tengo ningún problema con la traducción Reina Valera 1960 en este texto. O sea, yo entiendo perfectamente el texto porque este texto, yo como trinitario que entiendo la doctrina trinitaria, no lo aíslo de todos los textos en la misma escritura que hablan de la Trinidad de Dios, de la deidad de un Dios que está compuesto por tres personas. Yo no tengo problema con eso porque yo no aíslo este versículo 6 del resto de textos que me enseñan que Jesús es Dios. Entonces, yo no tengo ningún problema con esta versión Reina Valera 1960. Yo entiendo perfectamente que cuando yo leo en esta versión que Jesús será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo entiendo perfectamente que Isaías aquí no está diciendo que Jesús es el mismo Dios Padre. Que yo entiendo perfectamente que Isaías aquí no está enseñando por ninguna parte que Jesús es el mismo Padre. Que Jesús cuando tomara forma de siervo de hombre y viniera a la tierra, entonces sería llamado Padre eterno. No, yo no tengo problema con eso. Yo entiendo perfectamente que eso no es lo que Isaías está intentando decir. Porque cuando usted lee el libro completo de Isaías, ustedes claramente se van a dar cuenta que Isaías hace una referencia entre Yahweh y su siervo, haciendo referencia al siervo, al verbo encarnado, al Hijo de Dios, a Jesús y a Yahweh como el Dios Padre. Entonces, yo no tengo problema con eso. Pero este es el texto, repito, que los pentecostales unicitarios utilizan como uno de los versículos que según ellos son como una especie de daga de doble filo para atravesar el corazón de un trinitario, para que el trinitario supuestamente, según ellos, se bajen de ese bus y se vayan a congregarse con ellos a cantar el corito. No, ¿qué? ¿Cómo es que es el corito? No son dos, no son tres. Él es uno y se llama Jesús. No son dos, no son tres. Él es su... No. Ellos están reclutando, ellos viven para eso, sueñan con irse a una congregación trinitaria y a reclutar a estas personas que no tienen fundamento escritural de la fe que profesan para llevárselos allá a cantar ese corito, ¿no? Que ese es el corito principal de los pentecostales unitarios. Eso es casi que un himno para ellos. Ok.
¿Cómo usted se va a dar cuenta qué es lo que Isaías está diciendo aquí, hermano? Entonces, si usted tiene allí acceso a Google, usted simplemente busque la Biblia interlineal hebreo-español y vaya y busque este texto en la Biblia interlineal griego-español. Y ahí usted se va a dar cuenta de manera clara y simple qué es lo que está intentando decir Isaías cuando escribe que el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, iba a ser llamado Padre Eterno. Entonces, en el texto original hebreo, ustedes van a hallar una pequeñísima diferencia. Y esa pequeñísima diferencia está o radica en dos letras. La letra en español, no traducida, la letra D y la letra E, que dice D. Entonces, cuando usted va al texto original, el texto original, déjenme, yo busco aquí el texto original y por lo menos los que están acá por esta plataforma se los voy a mostrar. Déjenme un momentico, ya voy a hacer el ejercicio para que ustedes mismos lo vean. Mm, déjenme un momentico. Ok. Cuando ustedes van al texto original, se van a hallar con esto. Mm, a ver, yo les voy a compartir a los que están aquí por TikTok. A ver, yo cómo hago aquí. Bueno, voy a asumir que logran ver sin ningún problema. Voy a asumir que ahí están viendo perfectamente el texto original en hebreo. ¿Cuál es la diferencia que hay en el texto original hebreo y en la versión Reina Valera 1960? Allí está, mire, espero que lo estén viendo. Yo supongo que sí alcanzan a verlo sin ningún problema. Ok, aquí está la diferencia. Mírenlo como dice en el texto original. Recuerden que el hebreo es un idioma que no se lee de derecha a izquierda, sino de izquierda. Perdón, no se lee de, no se lee, a ver, ¿cómo es? No se lee, oh, me enredé. Sí, no se lee de derecha, perdón, no se lee de izquierda a derecha, como leemos nosotros el español, sino que se lee de izquierda, perdón, se lee de derecha a izquierda. Ahí me perdonan, ya son los efectos del hambre. Entonces, se lee de derecha a izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Esta palabra que ustedes están dando aquí, esta palabra que ustedes ven aquí, esta palabra se traduce padre de, entonces se lee así, admirable, consejero, Dios fuerte, padre de eternidad. Entonces, cuando ya yo leo ese texto, ojo, cuando ya yo entiendo ese texto desde el texto original, ya yo no tengo ningún problema. Me explico. Ah, perdón que se lo compartí a los que están en TikTok, pero no lo compartí con los que están aquí. Denme un momentico, ya les comparto a los que están aquí el texto. Ok, ahí está el texto, mire. La palabra original en hebreo es esta que aparece aquí en el uno. El hebreo se lee de derecha a izquierda y noten que esta palabra se traduce padre de. Entonces se lee admirable, consejero, Dios, fuerte, padre de eternidad. Ahí está. Ok, continuamos. Entonces, cuando yo entiendo que desde el texto hebreo lo que Isaías está diciendo es que Jesús será llamado Padre de eternidad, yo no tengo ningún problema. Ya yo tengo que entender que eso es exactamente lo que Jesús fue, ¿cierto? Entonces alguien dirá, ¿en qué momento y por qué a Jesús lo iban a llamar Padre de eternidad? Entonces simplemente aquí es donde usted tiene que deducir, pensar, analizar, intuir, inferir, ¿cierto? Entonces le pregunto yo, lo que usted tiene que entender es esto y tratar de explicárselo al unicitario.
cuando Isaías dice que Jesús iba a ser llamado Padre de eternidad, que en la versión 1900, Reina Valera 1960 está Padre eterno, te repito, yo no tengo ningún problema. Yo entiendo que Isaías ahí no está diciendo que Jesús es el mismo Padre. No, lo que Isaías está diciendo es que Jesús iba a ser llamado Padre eterno. Iba a ser llamado Padre de eternidad. ¿Quién es el Padre de la eternidad para nosotros? ¿Quién fue el que nos entregó a nosotros no solamente salvación, sino vida eterna? Jesús. ¿Ven entonces cómo se entiende el cumplimiento de la profecía en el Hijo del Hombre? El hecho de que ustedes comprendan que Jesús fue el Padre de la eternidad porque fue Él quien la entregó por medio de su muerte y de su sacrificio en la cruz, eso no quiere decir que Él sea el mismo Padre, sino que el Padre lo envía a Él como propiciación por el pecado del mundo y el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como propiciación del pecado del mundo fue lo que dio lugar a la eternidad. Entonces les pregunto, ¿quién es el Padre de eternidad? Cristo. Cristo es el Padre de eternidad. Entonces no hay problema. ¿Ven? Eso es lo que Isaías está diciendo allí. Isaías no está diciendo allí que Jesús es el mismo Padre porque iba a ser llamado Padre eterno o Padre de eternidad. Eso no es lo que Isaías está diciendo. Isaías lo que está diciendo es que Jesús iba a ser llamado el Padre, el que dio origen por su sacrificio a la eternidad. Nosotros tenemos acceso a la eternidad es por medio del sacrificio del Hijo de Dios, según Juan 3:16, en la muerte en la cruz de un Calvario. Nosotros no tenemos eternidad por el sacrificio del Padre, porque el que vino a la tierra, el que tomó forma de hombre, no fue el Dios Padre, fue el Dios Hijo. El Verbo fue el que tomó forma de hombre. Fue el Verbo el que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, que eso implica imagen humana, imagen de hombre. Hermanos, ¿me están entendiendo? Rápido, alguien aquí, los que están aquí en TikTok conectados, ¿entendieron qué es lo que quiere decir Isaías allí? Simplemente los que entendieron, por favor, escríbame en sí, para yo poder estar tranquilo. Y si alguien no entendió, si solo uno no entendió, entonces dígame, no entendí y yo intento explicarlo con otras palabras, a ver si me explico mejor. Mientras me escriben aquí por TikTok, ¿ustedes sí entendieron? ¿Ustedes sí entienden? Ahora sí, simplemente háganme así ahí en la cámara. Perfecto. Ok, gracias. Sí, porque para mí es importante que ustedes estén entendiendo. Entonces, eso es importante. Que ustedes entiendan eso es importante porque ese texto, repito, es uno de los textos que más utilizan los pentecostales unicitarios para enredar al trinitario que no está bien fundamentado en la palabra y con ese texto le enseñan al trinitario que están equivocados porque Isaías dice que Jesús es el mismo Padre porque será llamado Padre eterno y no es lo que Isaías está diciendo. No entendí, Steve. Ok, gracias, Steve. Fatico dice que tampoco entendió. Adrián no entendió. Listo, gracias. Gracias porque eso me ayuda a explicarme mejor, ¿sí? Ni yo estoy perdiendo el tiempo aquí y asumo que ustedes tampoco están perdiendo el tiempo. Gracias por responder. Entonces lo voy a tener que explicar de nuevo. Vuelvo y leo el texto. Isaías capítulo 9, versículo 7. Perdón, versículo 6. A ver, vamos a explicarlo en otras palabras. O un poco mejor para que ustedes puedan comprender. Ojo, vuelvo y lo repito. No estoy con afanes porque la idea, vuelvo y repito, hermanos, es que yo aquí no estoy perdiendo mi tiempo y asumo que ustedes tampoco lo están perdiendo. Yo sé que hay personas que entran a un live a bochinchar, a mirar qué es lo que están escribiendo, a ver si alguien está refutando, otros simplemente se quedan desde afuera viendo el live y no entran al live como tal. Pero yo entiendo y asumo que los que entran al live es porque tal vez el tema les interesa, asumo yo,
o por lo menos la mayoría, pues, de los que entran a un live es porque el tema que se está hablando allí les interesa y quieren comentar algo o quieren hacer alguna pregunta. Ok, entonces lo voy a leer. Vuelvo y repito, los pentecostales unicitarios tienen un caballito de Troya bíblico que es Isaías capítulo 9, versículo 7. Con ese versículo, ellos intentan establecer como verdad absoluta su herejía de creer que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Eso es una herejía completa, es una herejía que ya fue juzgada. La doctrina sabeliana fue una doctrina juzgada ya. O sea, esto no es algo nuevo, esto pasó siglos atrás, solo que se volvieron a levantar. Entonces, el texto es Isaías capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice el texto? Porque un niño es Isaías, ojo, es el profeta Isaías hablándole al pueblo de Dios sobre la manifestación de el Mesías aquí en la tierra. Entonces, ¿de quién está hablando Isaías? Está hablando de Jesús, el Cristo. Está hablando del Hijo del Hombre, ¿sí? Ojo. Entonces escribe Isaías y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Está hablando de Jesús. Ojo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, ya lo vimos, ya les mostré en la Biblia que Juan llama a Jesús Dios, Juan llama al verbo Dios. Ya vimos en la Biblia que Tomás lo llama Dios, ya vimos en la Biblia que Pablo lo llama Dios y ya vimos en la Biblia que el escritor a los hebreos lo llama Dios. Pues ya vimos en la Biblia el cumplimiento de esta profecía. Sí se cumplió. Al Hijo de Dios, a Jesús, lo llamaron Dios porque es Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable. Lo llamarán, ¿no? Admirable. Consejero. Dios fuerte. Entonces, ahí es donde el pentecostal unicitario dice, mira, triniburro, que estás más perdido que Adán el día de la madre. Mira cómo el propio profeta Isaías, conocido como uno de los profetas más grandes, ¿no? Por lo extenso de su libro. Miren cómo Isaías revela que Jesús es el mismo Dios. Miren que Isaías dice que Jesús es el mismo Padre. Ustedes ven el error en el que ustedes están, dicen los unicitarios. Entonces te leen el texto y sacan pecho, ¿no? Sacan pecho y le dicen al trinitario, cójame ese versículo, por favor, va, coja su Biblia. Vea Isaías capítulo 9, versículo 6 y léamelo, por favor, duro. Léamelo duro. Claro, entonces el trinitario coge el texto y si no está bien fundamentado en su doctrina, si no están bien fundamentado en la doctrina, entonces, claro, el trinitario coge la Biblia. El trinitario ingenuo, ¿no? Coge la Biblia y dice, claro, a ver, veo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno. Y el unicitario le dice al trinitario, léamelo otra vez, ¿qué es lo que dice ahí? Padre eterno. ¿Vio? ¿Usted sí está entendiendo lo que está leyendo? Isaías está diciendo que Jesús es el mismo Padre, porque dice que será llamado consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el trinitario que no se baña se va a quedar pensando. Dice, sí, claro, sí, hombre, no te puedo refutar, es lo que el texto está diciendo, claro. Yo como nunca me di cuenta de este texto, ve. Y yo tantas veces que estaba leyendo la Biblia y, bendito Dios, hola. Ni en la Rosa de Guadalupe había encontrado esta revelación, toda la que me estás dando. Claro, 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 yo estaba equivocado, estaba errado. Claro, Dios mío, dice el trinitario mal fundamentado, ¿no? Dios mío, ¡uh!
Señor, gracias por esta revelación. Entonces ahí mismo dice el unicitario, ¿te das cuenta que nosotros somos los únicos que recibimos por revelación el nombre de Dios? Wow. Claro, yo como no leí este texto. Ahí claramente Isaías está diciendo que Jesús será llamado Padre Eterno. O sea, claro, Jesús es el mismo Padre. ¡Pum! Se lo tiraron y no se dio cuenta. ¿Qué es lo que Isaías está diciendo con esto que está diciendo? Está diciendo Isaías aquí que Jesús es el mismo Padre porque será llamado Padre Eterno. No. Lo que Isaías está diciendo aquí es que Jesús será llamado, ojo, esto es una profecía. Jesús será llamado Padre de eternidad, que repito y ya les mostré que es como aparece en el texto original. Pero yo no tengo problema, vuelvo y repito, cuando uno este texto no lo aísla de todos los textos que son fundamento escritural para entender que la Biblia nos expresa, nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si yo cojo este texto y no lo aíslo de los demás, yo no tengo ningún problema con entender qué es lo que Isaías está diciendo. Entonces vuelvo al punto. Lo que Isaías está diciendo aquí es que en el futuro, hombre, en el contexto cuando Isaías escribe aquí, Jesús no había venido a la tierra, el verbo no se había hecho carne. Isaías está diciendo que cuando el Mesías venga, iba a ser llamado, iba posteriormente, esto es profecía, iba a ser llamado Padre de eternidad. ¿Quién ha llamado a Jesús Padre de eternidad? Les aseguro que muchos de ustedes han cumplido con esta promesa. ¿Cuándo muchos de nosotros hemos cumplido con esta promesa? Cuando nosotros reconocemos que a quien le tenemos que dar gracias, que quien produjo en nosotros vida eterna, que quien nos dio a nosotros vida eterna fue Jesús, fue el Hijo de Dios, fue el Verbo que se hizo carne. Porque el que fue a la cruz no fue el Padre, el que fue a la cruz fue el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne y tomó forma de hombre. Y cuando tomó forma de hombre es cuando salta a la escena la persona de Jesús. Fue la persona de Jesús, el Hijo del Hombre, el que va a la cruz del Calvario a morir, y por ese sacrificio expiatorio es que el hombre y la mujer, al someterse al señorío de Cristo, tiene vida eterna. Entonces, ¿a quién le debemos nuestra vida eterna? Bueno, yo sé perfecto que alguien puede decir, bueno, se la debemos primeramente al Padre, Juan 3:16. Perfecto, no tengo problema con eso. Pero ¿quién nos dio por medio de su muerte y sacrificio vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Padre de nuestra eternidad? O sea, ¿quién nos la dio? ¿Quién engendró en nosotros eternidad por medio de su sacrificio? Cristo. ¿Ven? Entonces no hay problema. Eso es lo que está diciendo Isaías en Isaías 9:6. Pero Isaías no está diciendo que Jesús es el mismo Padre. Señores, con esas palabras Isaías no está diciendo, como los pentecostales unicitarios lo entienden, lo interpretan y lo enseñan, que Isaías allí está estableciendo que Jesucristo es el Padre. No, Isaías no está diciendo por ninguna parte que Jesucristo es el mismo Dios Padre cuando dice que será llamado Padre eterno. No, no es lo que Isaías está diciendo. Lo que Isaías está diciendo, vuelvo y lo repito, es que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a ser llamado el Padre de eternidad, el que trajo a la humanidad la oportunidad de que el hombre fuese salvo y tuviera vida eterna. Punto. Eso es lo que Isaías está diciendo. ¿Ahora sí entendieron? Entonces, Isaías no está diciendo allí que Jesús es el mismo Padre, señores. Espero estén entendiendo. No está diciendo Isaías allí que Jesús es el mismo Padre. Isaías está diciendo que Jesús sería llamado por muchos Padre de eternidad.
porque repito, vuelvo y lo establezco. Y esto es lo que se conoce en teología como un evangelio cristocéntrico. A quien le debemos nuestra eternidad es a Cristo, porque quien fue a morir en la cruz del Calvario no fue el Padre, el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre y no fue el Espíritu Santo. El que dio su vida para que nosotros tuviésemos vida eterna fue el Hijo, el Verbo hecho carne, el Mesías prometido. A Él le debemos nuestra eternidad. Él es el Padre de la eternidad. ¿Ahora sí entendieron? Bueno, espero que hayan entendido. Ahora los voy a llevar a dos textos bíblicos donde ustedes pueden encontrar que la Escritura llama al Espíritu Santo Dios. Entonces ya les mostré, les di ejemplos de que la Biblia llama al Padre Dios, de que la Biblia llama al Hijo Dios y que llama al Espíritu Santo Dios. ¿Sí? Por eso, ojo, por eso es que tenemos que comprender que si bien en la Biblia no encontramos el concepto Trinidad, no quiere decir que la Escritura no revele la doctrina como tal. Ok. En ese texto que todos ustedes estoy seguro lo han leído, Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Todos ustedes han leído ese texto. En la situación que se presentó en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira, ahí encontramos cómo Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Pedro no llama al Espíritu Santo una fuerza como los testigos de Jehová. No lo llaman, Pedro no llama al Espíritu Santo allí un modo como los unicitarios. Pedro no llama al Espíritu Santo allí un título como los unicitarios, ¿no? Porque los unicitarios dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos de Jesús, ¿no? Mire cómo está escrito. Vamos a leer del versículo 3. Ya ustedes saben el contexto. Es un texto muy leído. Sé que todos lo han leído. Dice, Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Pedro es específico. El texto es específico. Pedro no dijo, Pedro no dice, y dijo Pedro a Ananías, viejo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Padre? Tampoco dice, viejo querido, Ananías, viejo querido, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses a nuestro Señor o para que le mintieses a Jesús? No, Pedro es específico. Pedro está hablando del Espíritu Santo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo quiero que ustedes, por favor, siempre tengan en cuenta, yo les he dicho muchas veces que la gramática es muy importante para poder hacer un buen uso de la escritura, para poder desarrollar una buena comprensión de la escritura. Cuando ustedes leen ahí en el versículo 3, pongan cuidado lo que les voy a explicar aquí. Cuando ustedes leen en el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué parte de la gramática es importante entender allí de ese texto? Que vos no le podés mentir a una fuerza, ¿sí? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza. Los pentecostales unicitarios dicen con respecto al Espíritu Santo que el Espíritu Santo es solo un título de Jesús, que el Espíritu Santo es solo un modo de Jesús, ¿sí? Algo así como un disfraz, una careta que Jesús se pone. Entonces, ¿cómo es posible mentirle a una fuerza?
¿Cómo haces vos para mentirle a una fuerza? Eso gramaticalmente no tiene lógica y no es aplicable. Vos no le podés mentir a una fuerza, pero sí le mentís a alguien, ¿cierto? Sí le mentís a una persona. Vos no le podés mentir a un título. ¿Cómo le mentís vos a un título? No, vos le mentís a una persona. Vos le decís mentiras a una persona, no a un título ni a un modo. Le mentís a una persona. Eso es importante tenerlo claro. Ahí encuentran ustedes que Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Y les voy a dar otro ejemplo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Eh, vamos a leer, vamos a leer del versículo, vamos a leer del versículo 14, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice así: si permaneciere, dice Pablo a la iglesia en Corinto, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. ¿Cuál es el contexto de esto que Pablo está escribiendo a la iglesia? Pablo está hablando del tribunal de Cristo. El contexto de este texto es el tribunal de Cristo. Es a donde todos nosotros vamos a presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo para ser recompensados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, con lo que Él nos permitió a cada uno de nosotros. Este recuerdo, y vuelvo y lo repito, esto no es un juicio para condenación, porque los que se presentan ante el tribunal de Cristo no se presentan para ser juzgados, para ver si son salvos o condenados. Los que se presentan ante el tribunal de Cristo se presentan para recibir las recompensas. O sea, es un tribunal donde se presentan almas salvas para recibir una recompensa. ¿Sí? Entonces dice Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está hablando del juicio que va a hacer Jesús. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ese hombre, esa mujer recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él o ella sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aquí Pablo explica, tranquilos que no estoy hablando de un juicio para condenación, es un juicio para recompensas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora miren lo que dice Pablo en el versículo 16. Dice Pablo en el verso 16, no sabéis, ojo aquí, no sabéis que sois, no saben que ustedes son templo de Dios, o sea que Dios habita en ustedes, sigue Pablo escribiendo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en ese versículo 16? Que el Espíritu Santo también es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Bien, cuando uno entiende esto, es cuando podemos constatar por medio de la escritura que la escritura sí nos enseña, nos permite, nos da, nos proporciona el fundamento escritural para que nosotros tengamos perfectamente claro que la Biblia enseña, expone, presenta, revela al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Ya les di los textos bíblicos. Entonces, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, los trinitarios, no enseñamos que Dios es una sola persona con tres modos, sino que son tres personas distintas, completamente distintas. No pueden ser ni títulos y tampoco pueden ser modos, como lo creen los pentecostales unicitarios. Ojo aquí con este argumento que les voy a dar. Ojo.
Cuando ustedes tengan una conversación con un pentecostal unicitario, cuando ustedes hagan un debate sano con un pentecostal unicitario, a ellos hay que demostrarle con la escritura que lo que ellos entienden, lo que les enseñaron, lo que ellos comprenden como, como modalismo, ¿no? Que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo, que voy a tener un pequeñito problema. Deme un momentico, deme un momentico, porque aquí voy a tener un pequeño problema de energía. Ok, entonces ustedes tienen que tener en cuenta algo, y es que el pentecostalismo unicitario enseña, ¿no? Eso es lo que se conoce en la teología como modalismo, ¿sí? El modalismo es la posición teológica que enseña que Jesús, ojo, que Jesús en el Antiguo Testamento estaba en modo Padre, cuando vino a la tierra, vino en modo Hijo, y cuando ascendió al cielo nuevamente, se fue para el cielo y ahora está aquí en la tierra en modo Espíritu Santo. Eso es un sancocho que solamente se lo creen ellos. Ok, ok. Entonces pongan cuidado a lo que les voy a explicar aquí. Si eso fuese cierto, si eso fuese sustentable por la escritura, no puede existir en la Biblia. Ojo, no puede existir en la Biblia. Ok, me están escuchando perfecto lo que están aquí, ¿no? Si eso fuese cierto, perdón un momentico, yo conecto esto. Si eso fuese cierto, no puede ser que usted en la Biblia halle ni un solo texto, no puede ser que usted en la Biblia halle un texto, ojo, donde usted encuentre la manifestación simultánea, o sea, al mismo tiempo, de las tres personas de la divinidad. Usted no podría encontrarlo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Por qué no podrían ustedes encontrar eso? Porque si Jesús cuando vino a la tierra, entonces era el mismo Padre que se había revelado, que de hecho el Padre nunca se reveló bajo el Antiguo Testamento, ¿no? Que eso es otro punto importante a entender. Eh, El Dios Padre nunca se reveló en el Antiguo Testamento. Quien se reveló en el Antiguo Testamento fue el Verbo, fue el Hijo de Dios. El Padre nunca se ha revelado al hombre. Por eso es que el apóstol Juan dice que nadie ha visto a Dios. Ojo con eso que es importante. Entonces, bajo la premisa pentecostal unicitaria, ojo aquí con esto para que puedan entender lo que les voy a explicar a continuación y con este argumento terminamos por hoy. Bajo la concepción unicitaria, entonces, bajo el Antiguo Testamento, quien estaba en el cielo era Jesús, pero estaba en modo Padre, ¿cierto? Estaba en modo Padre. Entonces nadie más había en el cielo, simplemente era el Padre, no existía el Verbo y no existía el Espíritu Santo. Allá en el cielo solo estaba una sola persona que era el Padre rodeado de ángeles. Pero ese cuento que el Hijo, no, eso no existe para ellos, ni el Espíritu Santo. Entonces estaba el Padre. Entonces, cuando Dios se hizo carne, según la premisa, ojo, según la premisa del unicitarismo, cuando Dios se hizo carne, entonces dejó el cielo y vino del cielo y tomó forma de hombre y se hizo llamar Jesús. Ahí es cuando él vino en modo Jesús. Era el mismo Padre, pero que tomó forma de un ser humano y se llamó Jesús. O Yeshua Hamashiach, bueno, eso no importa, el término no importa.
Ojo. Entonces, el Padre vino del cielo, ya en el cielo no podía haber nadie, claro, pues porque si él tomó, el Padre vino a la tierra en modo de un hombre, en modo hijo, porque, repito, ahí es donde entra el modalismo, ¿no? Vino a la tierra en modo hijo. Entonces, dejó el modo padre y tomó modo hijo, algo así como un actor de película. Entonces, ahí es donde él toma forma de hijo y viene aquí a la tierra. Entonces, ¿quién queda en el cielo? No queda nadie. O sea, el cielo quedó solamente con los ángeles. Bajo esa premisa hay que entender eso así. Entonces el Padre ya bajó del cielo y ahora vino a la tierra y tomó forma de hombre, figura de hombre, ahora vino en modo hombre. Ok, modo hombre. Entonces bajo esa premisa en el cielo no habría nadie. No sé si me están entendiendo. Lo que estoy diciendo es que durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús aquí en la tierra, en el cielo no había nadie, solo los ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, según esa premisa, ¿no? Espero me estén entendiendo. Porque Dios había venido a la tierra y había tomado forma de hombre, o sea, modo hombre. En el cielo no había nadie. Y que cuando Jesús asciende otra vez al cielo, entonces igual en el cielo no había nadie, no puede haber nadie porque resulta que él simplemente desapareció ante los ojos de sus apóstoles y ahora sigue morando en cada uno de nosotros, pero ahora ya en modo Espíritu Santo. Eso es una locura. Eso es una locura que no se puede sostener por la escritura. Bien, entonces bajo esa premisa, no sé si me estoy explicando, ustedes me están entendiendo, Armado, lo que estoy intentando poner sobre la mesa. Bajo esa premisa, entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en el cielo no había nadie. No estaba Dios en el cielo porque Dios había bajado a la tierra en modo hijo. Perdónenme que sea insistente, pero quiero que me entiendan. Entonces no había nadie. Entonces, si el Espíritu Santo también es Jesús y no solo que en modo Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo allí no estaba por ninguna parte, porque Jesús no había tomado forma de Espíritu Santo, estaba en modo hijo. O sea, Dios estaba en modo hijo. ¿Sí me están entendiendo? Él estaba en modo hijo. Perfecto. Bajo esa premisa, bajo esa interpretación, bajo esa creencia, es bíblicamente, escrituralmente imposible que la escritura registre una manifestación de las tres personas al mismo tiempo. Eso es imposible. No se puede dar, ¿sí? No se podría dar. No se podría dar la manifestación de tres personas simultáneamente. No se podría dar. No sé si me entienden, pero es bíblica. La Biblia sí nos presenta la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo simultáneamente. Y hay que ser necio, hay que ser, hay que tener una mente cauterizada, hay que ser necio, hay que ser un hereje para refutar eso porque es bíblico. En el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3 del 16 al 17, el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende del cielo como o en forma de paloma y el Padre es el que habla desde el cielo. Eso le tiene que dar a comprender a una persona con medio dedo de frente que Jesús no puede ser el mismo Padre porque cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, el Padre que estaba en el cielo habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El texto no dice y se escuchó una voz desde el cielo que decía, este mismo soy yo mismo, pero en modo mío o en modo de hijo. O sea, allí no nace
la profesión de ventrílocuo. No. O sea, repito, hermano, yo tengo que estar, y esto lo digo sin temor a equivocarme, pero sin ningún temor a equivocarme. Yo tengo que estar influenciado por el espíritu de error para yo creerle a un sabeliano hereje que Jesús es el mismo Padre y que quien estaba hablando allí era la naturaleza divina del mismo Hijo que estaba aquí en la tierra, pero que esa naturaleza era la que hablaba desde el cielo. Esa es la explicación que te da a vos un pentecostal unicitario. Y el texto te plantea, te expresa, literal, comprobable. Puedo decir físicamente porque la gente vio la paloma descender sobre Jesús y ellos escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Wow, yo no entiendo, no entiendo. No entiendo cómo Sabelio se enredó con esto y no entiendo cómo Sabelio llevó a tanta gente, pero a millones de personas, a creer una herejía de esas, a irse en contra, repito, de lo que enseña la palabra de Dios. Si Jesús era realmente el mismo Padre, ese texto no tiene ningún sentido en la escritura. Es que no tiene ningún sentido en la escritura. Porque, repito, lo que se escucha es una voz y esa voz no es de Jesús. Esa voz es del Padre que está en el cielo. Voy a darles otro texto. Y ya ahora sí con esto termino por hoy. Continuamos el próximo miércoles porque me pasé del tiempo. Lo que pasa es que yo no tengo problema. Yo me estaría aquí hasta las 2, 3 de la mañana. Me encanta esto. Me encanta. Pero sé que ustedes estarán cansados, ocupados y tendrán que hacer sus propias cosas. Cuando ustedes leen las palabras de Pablo que se entienden teológicamente como una bendición sacerdotal o bendición apostólica, segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 13 versículo 14, vamos allí. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, vamos a suponer que Pablo haya sido unicitario, pues porque según los pentecostales unicitarios, pues claro, Pablo y todos los discípulos, todos eran unicitarios, ellos no tenían problema con creer que Jesús era el mismo Padre y que Jesús era el mismo Espíritu Santo. Entonces, si Pablo era un unicitario, ¿cómo es que Pablo le escribe esto a la iglesia en Corinto? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo se despide y termina su segunda carta a la iglesia y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estas palabras no tienen sentido si Pablo hubiese tenido claro que Jesús era el mismo Padre y Jesús era el mismo Espíritu Santo. Solo bastaba decir la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No había necesidad de decir el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Textos como este, repito, no tienen ningún sentido. Juan 17. Ah, perdónenme. Juan 17. La última por hoy. Juan capítulo 17. ¿Cómo es posible, hermano? Y esto lo digo con desespero, pero un desespero santo. ¿Cómo es posible que un unicitario llegue a su casa después de escuchar toda la herejía que escucha en su congregación con respecto al tema que estamos tratando? ¿Cómo es posible que un unicitario llegue a su casa, tome su Biblia y abra su Biblia un día en la tarde y que monte tinto, cabecito con leche y se siente a tomar cabecito y a leer la escritura? ¿Cómo es posible que un unicitario abra
el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y comience a leer desde el versículo 1. Leo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. Wow, yo no entiendo. Yo la verdad no entiendo, hermano, y yo me he sentado a hablar con unicitarios. Y un día dije, no me vuelvo a sentar a hablar con unicitarios porque siento que a mí se me revuelve todo. A mí se me revuelve todo, en la cabeza como en el estómago. A mí me da algo, hermano. Me da algo. A mí me provoca como convertirme en Antimam, ¿sí? En el hombre hormiga, ese que se vuelve atómicamente pequeño, y metérmele al cerebro de los unicitarios. Y encender algo que el espíritu de error apagó, que es la lógica simple, es la gramática simple, el sentido de lectura, comprensión de lectura. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Si Jesús era el Padre, ¿para qué berriondera? Jesús tenía que levantar los ojos al cielo a mirar a quién, viejo. ¿A quién iba a mirar a Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué levanta los ojos al cielo si él era el Padre que estaba en la tierra? Pero no sé si me están entendiendo, eso no tiene sentido. ¿Para qué Jesús va a levantar los ojos al cielo si él era el Padre? En el cielo no había nadie. Entonces el pentecostal unicitario te dice, no, mira, lo que pasa es que Jesús era la carne, ¿sí? Jesús era un título nomás, pero él era el mismo Padre. Entonces la naturaleza humana simplemente se dirige a la naturaleza divina, pero es que él es el mismo Padre. Hermano, uno cómo entiende eso. Uno cómo entiende eso. Uno dice, ¿será que a esta gente, hombre, realmente sí le hicieron? Ahí se aplica el lavado de cerebro que tanto habla el impío con respecto al cristiano evangélico, ¿no? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Jesús, dijo Padre. ¿Qué le dijo Jesús al Padre que estaba en el cielo? Es lo que el texto me dice, sin problema. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. No, hermano, no, perdóneme, pero no puedo. Yo leo esto y pienso en esta gente y a mí me da algo, hermano. Me cuesta mucho. Mire, yo puedo entender un testigo de Jehová, puedo entender un mormón, pero un unicitario, hermano, no, hermano. Y si usted mira mi cabeza, no es que sea pequeña, mi cabeza es amplia, gracias a Dios. Tengo suficiente materia gris para dar comprensión a lo que yo estoy leyendo, a lo que la Biblia me está expresando. Yo entiendo aquí en la Escritura que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, levanta su mirada al cielo y comienza a tener un diálogo. Pero no, resulta que el unicitario entiende esto, que él comienza a actuar, o sea, prácticamente el primer ventrílocuo del mundo fue Jesús. Entonces él aquí estaba haciendo de ventríloco, ¿no? Hablando con él mismo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. ¿Recuerdan lo que les expliqué ahora? ¿Recuerdan lo que les expliqué ahora? Que él iba a ser llamado Padre de eternidad. Mire lo que Jesús en esa oración al Padre está diciendo allí. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. O sea que según este texto, Jesús es el Padre de eternidad. Lo que dice Isaías 9:6. No está diciendo que Jesús sea el mismo Padre. Yo te he glorificado, verso 4 en la tierra. Yo te he glorificado a ti que estás en el cielo. Yo te he glorificado en la tierra. Glorifícame tú. Ahora sí, pongan cuidado a esto. Glorifícame tú al lado tuyo. Y mire ahora a donde se va Jesús. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de haberse hecho carne. Wow, yo no entiendo un unicitario cómo no entiende esto. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De lo que está hablando Juan 1:1.
Estas palabras de Jesús son paralelo con lo que escribe Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan 1:1, ¿cierto? Ahora miren lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, hablando Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, porque yo no soy tú. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Está hablando el Hijo al Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o sea, cuando era el verbo. Wow, yo no entiendo. Claro, los herejes sabelianos, pentecostales unicitarios, dicen que es que no hemos recibido todavía la revelación, ¿no? Que eso es un absurdo. No tienen vergüenza de decir que ellos recibieron, porque ellos dicen que son la única iglesia en el mundo que se va a salvar, ¿no? Ellos dicen, y ojo con eso, que eso es digno de toda secta, característico de toda secta, solo ellos tienen la verdad. Ellos son la U, por si no lo sabían, ¿no? Ellos dicen que son la única iglesia verdadera, que son la única iglesia que verdaderamente enseña la Biblia como está escrita y que son la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando Cristo venga por su iglesia va a decir, Sabelianos, mis sabelianos queridos, ¿dónde están? Levánteme la mano, los penteunicitarios, ¿dónde están? Sí, por ellos nomás, el resto trinitarios no. Típico de toda secta como son, una secta herética. Se lavan la mano simplemente diciendo es que esto se entiende por revelación. Cuando ellos ya se ven cogidos por el argumento teológico, bíblico, escritural, hacen la de Judas, se lavan las manos y simplemente dicen es que ustedes, esto es por revelación. Dejémoslo aquí, que esto es por revelación, es que esto es por revelación. Esto usted no lo entiende porque a usted no le fue revelado. En cambio, a mí sí me fue revelado. Y ya. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Jesús está hablando de la gloria que él tenía con el Padre antes de manifestarse en carne. ¿Es eso bíblico? Claro que es bíblico. El mismo Juan lo escribe comenzando su evangelio. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, el Hijo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 10. Voy terminando. Verso 10. Salten al 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 14. Yo les he dado a ellos tu palabra. Yo les he dado a ellos tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, asimismo yo los he enviado al mundo. Yo creo que es suficiente, es suficiente, es suficiente, hermanos, que en serio me da algo cuando yo tengo que pensar en que una persona con cinco sentidos, con materia gris en su cabeza, una persona sana mentalmente, una persona cuerda, con todos los textos que expresan de manera clara porque son consistentes, no puedan entender una verdad tan simple como esta. La pregunta que nosotros debemos hacerle ahí a los unicitarios es con quién estaba hablando Jesús. Simplemente hágales esa pregunta, a ver ellos qué le responden. ¿Con quién estaba hablando Jesús?
¿Qué sentido tiene que Jesús hable con el Padre si Él es el Padre? ¿Mm? Bueno, dejémoslo aquí, hermano, porque mi espíritu no me da para, para aceptar que hayan personas tan cegadas, tan cegadas, tan cegadas para torcer la palabra de Dios en este sentido. Amados, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Si viste este video, esta enseñanza y te pareció importante, interesante, si algo te sirvió, dale me gusta. Si no estás siguiendo nuestro canal, te invito a que lo hagas y que compartas esta enseñanza. Espero haya sido de edificación. Dele me gusta si le gustó, si no le gustó, dele manito abajo, no tenemos ningún problema. Que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes. Un abrazo para todos. Amén.